tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más del WBC Talk. Este es el round número 42 y tenemos a un invitado muy especial, verdaderamente muy especial, un amigo que conozco desde hace ya muchos años, con quien laboré 11, 12 años. Pero ahorita se los presento. Vamos a presentar primero a Xochitl Lagarda, directora del WBC University, que como siempre tiene un gran mensaje para ustedes. Buenos días, Víctor. Buenos días, David. La verdad estoy muy emocionada de escuchar el panel, de participar en él, porque pues yo no tenía el gusto, pero soy una gran admiradora de David y entonces seguramente la vamos a pasar muy bien esta mañana. Como todos los días, inicio con una reflexión que nos ayude a tener este entrenamiento mental que nos posibilite transitar durante el confinamiento de una forma más positiva. Y hoy voy a abordar la gestión de las emociones desde el principio de coherencia, tratando de seguir con esa mente positiva en todo momento. La circunstancia que estamos experimentando hoy nunca la habíamos vivido anteriormente. Algunos países ya están volviendo a su nueva normalidad, más sin embargo, otros continuamos aún en la etapa de confinamiento. Nuestra nueva realidad nos ha puesto a la mayoría de los habitantes del planeta en igualdad de circunstancias. Todos estamos experimentando lo mismo. Hemos tenido aquí ya más de 40 paneles, nos hemos conectado con personas de todo el mundo y todos estamos exactamente en igual de circunstancias. Es como si estuviéramos viviendo una montaña rusa de las emociones. Vamos de una a otra en un frenesí de emociones, ¿sí? Los deportistas están acostumbrados a ese, digamos, montaña rusa de las emociones porque ellos los viven durante sus concentraciones, los boxeadores previo, durante y posterior a la pelea. Por lo mismo, los deportistas, los atletas, tienen una ventaja de oportunidad porque tienen más experiencia gestionando las emociones. Pero para comenzar a aterrizar la relevancia entre la coherencia y la cuestión de las emociones, quiero abordar primero el principio de coherencia, ¿sí? Existen personas que cuentan con un excelente estado de salud física y emocional, que son personas que manejan el principio de coherencia, el cual integra los siguientes conceptos. Primero, el primer concepto, comprensible, comprenden la situación, sienten control de su vida a pesar de las circunstancias. Saben manejar la situación, identifican los recursos que les ayudan a manejar la situación y tienen significado, sentido de la vida, el cual es un concepto fundamental, ya que la vida nunca debe de dejar de tener sentido y todo debe de tener un significado. Todo lo anterior lo podemos englobar o encapsular como el principio o el sentido de la coherencia, ¿sí? El cual está relacionado con la salutogénesis, que es el estudio de la salud y el origen de la enfermedad, y los recursos generales de resistencia. A partir de eso podemos plantearnos la siguiente pregunta. ¿Las emociones en esta época son un recurso? ¿No? Claro que sí. Las emociones existen y debemos entender el mundo y el significado de lo que estamos viviendo. No fuéramos humanos, ¿sí? Si no tuviéramos las emociones. Las emociones negativas también existen y también son positivas si lo vemos desde otra óptica, porque son como una alarma y significa que tenemos algo que hacer al respecto, quizás cambiar el rumbo. Actualmente, las principales emociones que son expresadas son negativas: miedo, ansiedad, estrés, frustración, lo cual es muy lógico que aparezcan y que de hecho deben de existir, y si lo vemos por el lado positivo, es su función, como ya lo dijimos, alertarnos, ¿sí? Alertarnos de que estamos en un riesgo. Pero también esas emociones, y aquí en estas cápsulas ya hemos visto cómo gestionarlas y transformarlas en positivo, transformar eso en esperanza, gratitud, orgullo, serenidad, ¿sí? Las conductas las podemos gestionar y las emociones positivas siempre son importantes y tienen algo que aportarnos. Entonces,
En la parte comprensible, en la parte de nuestra razón, debemos saber que no tiene que ser placentero lo que estamos viviendo, pero que tenemos la responsabilidad de sí entender lo que está pasando y comenzar a tener claridad sobre lo que va a pasar posterior a esta etapa. Tener planes en el corto, mediano, no podemos hacerlas muy a largo plazo, pero sí ir teniendo esa capacidad de planear, cuando menos el día a día. Además, las emociones son manejables y las sabemos trabajar, lo cual es importante entender que son pasajeras. No pasa nada si ahorita no me siento triste, mal, enojado, pum, las podemos cambiar rapidísimo. Encontrar el sentido de la vida, de esta experiencia, saber que el mundo ya no va a ser igual, que cuando regresemos y nos reincorporemos a nuestras labores, a los deportistas, los atletas, a la competencia, no va a ser igual. Entonces es importante comenzar a gestionar todo eso para que no tengamos expectativa distinta. Y con esto, pues, Víctor, David, yo termino, la verdad, muy contenta y deseándoles a todos un excelente día y emocionada, y soy una gran admiradora. Ahorita comentaré, Víctor, más adelante lo que en la época de los inicios aquí de David me gustaba muchísimo escuchar. Bienvenido, David, y adelante, Víctor. Muchas gracias, muchas gracias. Xochitl. Y no solamente los deportistas, pregúntale a David las concentraciones en mundiales, en Juegos Olímpicos. ¿Qué tal es, David, de 60 días fuera de casa sí. en un país extraño? De acuerdo. Con ustedes es para mí un placer, un honor y sobre todo poder ser parte de un organismo que yo respeto, admiro y me ha ayudado muchísimo en mi carrera, en mi trayectoria, como lo es el Consejo Mundial de Boxeo, y un hombre con el que disfruté mucho trabajando en mis días en televisión azteca, en Imevisión. Xochitl, muchas gracias también. Tus palabras son realmente muy, muy interesantes, muy inteligentes. Yo también creo en eso, en que la salud mental, y como dice Víctor, la salud mental es tan importante como la salud física, y a veces mucho más importante, mucho más trascendente, sobre todo en esas épocas tan complicadas para todos nosotros, donde tenemos que vivir en un confinamiento, donde tenemos que aplazar los planes que teníamos para el año, para el verano, mantener siempre una actitud positiva en la vida y tratar de entender que esto nos tocó vivir. Yo pongo como ejemplo a mis antepasados, y mucha gente le habrá podido tener el mismo ejemplo porque todos tenemos una historia de vida, pero por ejemplo mi familia, Víctor lo sabe, mis abuelos son ucranianos, y al principios del siglo pasado huyeron de la persecución de los bolcheviques y la persecución de los nazis, y dejaron todo atrás para ir a buscar una nueva vida en América, en este caso en México, que les abrió las puertas. Y yo, cuando realmente me hundo en las reflexiones y digo, bueno, la estamos pasando muy mal, esto no es justo, recuerdo lo que pudieron haber pasado ellos: dejar su tierra, dejar a su familia, huir de una guerra con hambre, dejar todas sus posesiones, dejar su clima, dejar su cultura, su comida, y tener que venir a un país lejano, inhóspito, diferente en todos los sentidos. Eso sí que era un sacrificio. Y lo mismo mis padres, esos fueron mis abuelos, mis padres. Mi mamá es cubana y mi papá mexicano, y los dos eh, les toca en La Habana la llegada de la revolución. Y sí, obviamente la revolución al principio fue una festividad, pero después obviamente también la revolución tenía sus defectos. Y también lo vivieron, y también tuvieron que salir huyendo prácticamente de La Habana y dejando todo lo que mi padre había luchado por conseguir y por
generar como patrimonio para él, para su familia, y también tuvo que dejarlo todo y salir huyendo hacia otra tierra inhóspita, que no es México. Y entonces nos tocó vivir a nosotros, a nuestra generación. Eso está claro. La habíamos tenido muy fácil, muy tranquila. Vivíamos en un mundo maravilloso, que sigue siendo un mundo maravilloso. Hay que adaptarse a los cambios nada más, pero hay que entender que así es la vida. Simplemente muchas otras generaciones pasaron por otro tipo de circunstancias que nosotros no habíamos vivido. Ahora vivimos y seremos la generación recordada como la generación que vivió la pandemia, y también yo espero en Dios que sobrevivió a la pandemia y que trajo al mundo una normalidad diferente, pero mantuvo lo más importante que tenemos, que es la vida. Así que yo la verdad que cuando caigo en ese tipo de situaciones realmente profundas de análisis y de decepción por el momento que vivimos, recuerdo que otras generaciones, y seguramente cada quien tendrá su propia historia de vida, gente que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, gente que ha dejado su tierra, su pueblo, para venir a buscar un sueño americano, y vaya que pasó momentos complicados en un país diferente. En fin, muchas historias. Todo el mundo tiene una historia de vida atrás de su presente vida, y creo que hay que tomar como ejemplo a generaciones pasadas para saber que vamos a lograr pasar esos obstáculos y estar bien. Sí, que muchas gracias por tu reflexión. La verdad me encanta cuando asumimos esa reflexión personal, estamos en igual de circunstancias, no somos los primeros que lo hemos pasado, la historia así lo dice y está en nosotros. Y me gusta asumir esa responsabilidad, decir, somos la generación de la pandemia, pero también somos la generación que sobrevivió a ella, no solamente desde Claro. la parte física, por supuesto que así sea para todos y es el deseo para todos, pero también desde la proactividad, desde la parte de renovación, de esa reconstrucción del tejido social. Entonces, yo me sumo a esta parte y a esta reflexión que acabas de hacer, David, encantada. Gracias, Xochitl. Creo, Ahora sí, David, o mejor dicho, me consta, David, que tú eres una persona que siempre hace lo mejor que puede con lo que tiene en el momento. No todos los momentos son ideales, no todos los momentos tienes todos los elementos. Me tocó viajar mucho contigo en aquellos inicios de Vox Azteca. De hecho, en toda la parte interna de TV Azteca, tú fuiste el impulsor de este regreso del boxeo en México, a la televisión mexicana. Y viajar contigo, lo recuerdo, siempre era una aventura. Siempre. Sí. Con David no había, vamos al Hermosillo y de ahí manejamos y nos vamos. No, vamos a Hermosillo, pasamos, entrevistamos, hacemos, comemos aquí, ya se retrasó el avión, bueno, ya se hizo amigo de alguien en el aeropuerto, nos vamos a comer callo de hacha en lo que nos avisa esta persona. No pasé Sí, momentos. no te aburriste, ¿no? En ningún momento. Y mira que yo soy nervioso para el avión de llegar siempre. Contigo aprendí que siempre hay otro avión y que te la puedes pasar muy bien si se va ese. Mi mujer también me mata por eso, porque yo siempre al aeropuerto digo, tranquila, tenemos tiempo, el avión se va, son 9:15, el avión se va a las 10, tenemos tiempo, no hay problema, yo sé llegar. Y bueno, la gente sufre con respecto a eso, pero sí, es verdad. Yo siempre, me gusta mucho la aventura, me gusta mucho vivir. Una de las cosas, Víctor, que más sufro yo en esta cuarentena es no poder ser libre, no poder viajar, tomar un avión. Últimamente había cambiado mi vida, yo mismo la había cambiado porque la empresa no me obligó a hacerlo, para poder tomar un avión a la semana y poder volar todas las semanas, que es algo que yo disfruto mucho. A diferencia de otras personas, yo disfruto mucho los aeropuertos, disfruto mucho los aviones, y para mí era un placer volar todas las semanas a la Ciudad de México, que tú lo sabes muy bien también porque tu actividad en temas boxísticos, en temas
narración de peleas y también en temas del Consejo Mundial de Boxeo te obliga a viajar constantemente. Y si de alguien aprendimos el tema de los viajes, yo me acuerdo mucho en mis inicios, fue de don José Sulaimán, que en paz descanse. Don José era un tipo que vivía, Mauricio lo debe saber muy bien, cómo no lo va a saber, pero don José vivía a veces en aviones, de un lado hacia el otro lado del mundo. Un día le pregunté, sentado en un café ahí en Lindavista, en el Sambors de Lindavista, cerca de su casa, le pregunté, oiga, don José, ¿usted cuántas veces le ha dado la vuelta al mundo? No, la primera pregunta que le hice es, abrí un mapamundi y le dije, a ver, don José, dígame qué país no conoce usted. Y realmente creo, obviamente, Víctor, sin exagerar, que eran un par de países africanos. Un par de países africanos que no había todavía visitado don José. Y a mí, la insignia en don José Sulaimán es que él había hecho en una época donde no es esta misma época, hoy vivimos una época de tecnología, pero había hecho del mundo, realmente había hecho por su trabajo para unir al mundo alrededor del Consejo Mundial de Boxeo, había hecho el mundo algo pequeño. Él viajaba, iba de país en país. Era increíble la manera en la cual podía hablar diferentes idiomas, entenderse con la gente. Todavía recuerdo un famoso discurso de don José en la ONU, si no me equivoco, que fue realmente maravilloso, porque era un hombre que tenía una gran conocimiento para poder hablar en público, para además llegarle al corazón de la gente. Un gran recuerdo, aprovecho el recuerdo de don José Sulaimán, que es para mí uno de mis padres, siempre lo he dicho, no es porque esté aquí con ustedes, uno de mis padres en esta profesión y más allá de la vida, le tomé muchos ejemplos. Yo siempre le digo a Mauricio, Mauricio, yo soy como tu hermano, porque tu papá, el mensaje que me daba tu papá siempre fue muy importante para mí en la vida. Así que ahora aproveché la reflexión para desviarme un poquito para recordar a don José Sulaimán, pero sí se me vino a la mente mucho, Víctor, los viajes, las aventuras Claro. y todo lo que vivíamos, inspirado en aquel gran hombre, aquel gran personaje que siempre tenemos en nuestro corazón. Tengo un invitado especial que se está conectando, que quería también saludarte y entrevistarte, por supuesto. Humberto La Chiquita González. Hombre, leyenda. Me da mucho gusto hablar de David Faitelson. ¿Cómo estás, chiquita? ¿Todo bien? ¿Te acuerdas que con la chiquita tengo varias anécdotas con la chiquita, eh? Y yo también contigo siempre tengo muchos recuerdos, porque cuando íbamos al BOTS, siempre me daban primera clase por David Faitelson. Oye, y Humberto, ¿te acuerdas aquella pelea en Cancún? Estábamos narrando la pelea en Cancún para Azteca América, estábamos en aquella época, justamente, Víctor, tú estabas con nosotros ahí, eras el productor. Dios mío, estaba en Cancún y alguien lamentablemente estaba atrás, estaba mi esposa Irene y estaba la esposa de Humberto y alguien empezó a faltarles el respeto. Pero se metieron yo iba a decir, con la mujer equivocada por la chiquita, pero realmente la mujer de la chiquita respondió mejor que la chiquita y puso a todo mundo en orden ahí en Cancún. Una de las anécdotas que recuerdo con Humberto, pero a Humberto lo recuerdo, cuando yo cierro los ojos, a Humberto me viene a la mente la Arena México. No sé por qué. La Arena México y lo que transmitía aquel chico desparpajado, con una pegada impresionante, un chico que hablaba además de manera natural, que era un chico de barrio, de Ciudad Neza, y que además siempre nos dio una lección de vida. Encima del ring, un boxeador fantástico, uno de los mejores pesos pequeños que yo he visto en toda mi vida, realmente un gran profesional. Y más allá de la vida, Humberto era diferente a la generalidad de los boxeadores. Me acuerdo muy bien que alguna vez fui a Ciudad Neza, estuve en su casa, luego dimos un recorrido por las carnicerías, por el mercado, por el barrio, la gente lo quería mucho. Fuimos a su salón de baile, salón de fiestas que tiene ahí o el primero que tenía ya en Ciudad Neza, y la verdad es que con Humberto me llevé mucho aprendizaje, primero como boxeador, que ahí lo conocí, gran boxeador,
Y segundo, insisto, como un hombre ordenado y alejado de los vicios. El boxeador era tradicional, mezclado siempre con alcohol, lamentablemente con los excesos, y realmente la chiquita lo noqueó esto desde el principio. Y tuvo una vida, y tiene una vida maravillosa, y tuvo una carrera fantástica. Si tú buscaras un boxeador modelo en la historia de México, ese sería Humberto La Chiquita González. Le conozco dos vicios, David. Su familia y Pipino Cuevas. Es inseparable de Pipino. Tuvimos un programa hace una semana, chiquita, con Pipino, y bueno, no tienes idea lo que nos reímos, David. Lo que hace Humberto con Pipino es impresionante. Y quería recordarte... Y dicen, ahora que hablas de eso, dicen que a los amigos se les conoce en los momentos más complicados. Yo me acuerdo de haber visitado a Pipino, y yo lo hice con fines periodísticos, ¿no? Y Humberto me ayudó. Cuando Pipino, por algún tipo de cuestión administrativa, por ahí, terminó en el reclusorio, y yo me acuerdo haber visitado a Pipino para hacerle una entrevista, ayudado por Humberto. Pero cuando yo le pregunté a Pipino, ¿cómo es la vida acá adentro? Me dice, es difícil, estaba en una celda ahí. Lo trataban bien, porque realmente todo el mundo lo apreciaba, y adentro yo vi el cariño, el respeto que le tenían. Y Pipino me dijo, el gran amigo que yo tengo acá, que no deja de venir a verme todos los días y preguntar por mí, es Humberto. Y ahí es donde se ve el corazón y realmente la nobleza de un ser humano. ¿Qué dices, Humberto? Pues sí, me da mucho gusto también platicar de esto. Tú sabes que siempre, cada vez que estoy con Pipino, yo siempre lo hago hablar, no hago que se ría, porque siempre dicen que está enojado, pero así nació, así nació. Pipino Cueva siempre, pues fue y es, bueno, mi ídolo cuando yo era un niño de 7 años, cuando lo vi pelear en la televisión, cuando él tenía 18. Yo estaba... Cuando él dice que te llevaba en carriola. ¿Mande? Cuando él dice que te llevaba en carriola. Que cuando él dice que me llevaba en carriola, pero igual todo eso siempre hemos platicado y siempre hemos convivido, y la verdad que siempre nos llevamos muy bien, porque de todos ellos que era campeón del mundo, siempre me llevaba a desayunar, siempre, diario, me llevaba a desayunar. Diario, acabando de boxear, acabando de entrenar, que vamos al desayunar ahí a un restaurante por ahí cerquitas. Y pues igual le decía, puro café me dabas, porque cuando me hicieron exámenes en la panza, bien quemada. Dice, ¿de qué? De puro café que me daba Pipino. Sí, dice. Pero di la verdad, chiquita. Te llevaba porque no le costaba, porque ahí andaba la chica. Porque la muchacha que estaba ahí nos atendía muy bien. Estaba como Salma Hayek. Y se la acabó. La dejó como, pues ya se la acabó y ya no la volvió a ver. Oye, tenía del mismo manager, ¿no, Humberto? Sí. Éramos del mismo manager, éramos de Lupe Sánchez. Lupe Sánchez. En paz descanse Lupe Sánchez, ¿no? En paz descanse Lupe Sánchez. Y ahí estaban 3 managers en ese tiempo. Eran Lupe Serrano, Agustín Palacios y Lupe Sánchez. Y yo estuve con Lupe Sánchez. Yo llegué ahí con Lupe Sánchez pues, por equivocación, porque yo iba por el gimnasio los Baños Jordán con Cristóbal Rosas, pero me equivoqué y llegué a ese gimnasio. Y ahí me vio el Gato González y me vio muchos peleadores. Rodolfo el Gato González. Porque él me refirió a una pelea en Aragón, en la bola, amateur. Es cuando yo peleé ahí. Yo peleé, por decir, vuelvo a repetir, yo peleé en la Arena Coliseo los lunes, que eran los guantes de oro. Y gané por nocaut. Después me hablaron para decir que si peleaba el sábado en el aniversario de la bola. Yo dije sí. Mi papá me preguntó, ¿vas a pelear? Le digo sí. Pero acabas de pelear el lunes. No tengo nada, no quiero el primer round. Y el sábado, que era el aniversario de la bola, yo vi invitados ahí, estaba Pipino, estaban muchos, y el Gato González me refirió a la pelea. Entonces, cuando me vieron ahí enfrentarme contra
se llamaba Jorge Ortega, un clasificado, y lo volví a noquear. Y después al otro día salió en el periódico que ya me decían la chiquita noquea a un clasificado. Y mi papá se enoja. Me dice, ¿cómo peleas con él? Si ya es un clasificado. Digo, pues no sabía. Pero mira, noquea a un clasificado. O sea que es algo que se va dando las cosas, ¿no? Y así fue cuando me conoció el Gato González. Por eso cuando llegué al gimnasio Baños Margarita, me vio, me saludó, igual que Pipino, que me vieron saludar, me saludaron y me dijeron, vente para acá arriba. Y dije, no, pero yo voy a otro gimnasio. No, tú vente para acá. Ya me llevaron me cambié en el vestidor del Gato González. David, no sé si tú recuerdas cuando viajábamos y que Humberto era el especialista narrando para Azteca América, que siempre desayunábamos muy fuerte porque no sabíamos cómo iba a estar el resto del día. Y le decíamos a Humberto, por favor desayuna, no sabemos a qué hora vamos a comer. Y Humberto nos decía, no, yo como una sola vez al día. Y ahorita no tengo hambre. Sí, es de las verdad. 5 o 6 de la tarde que no habíamos comido, ¿te acuerdas? El famoso estómago del boxeador, ¿no? Que come muy poco, ¿no? Y que, ¿sabes con quién lo aprendí yo? Con el ratón Macías, que en paz descanse. También el ratón me decía, es que íbamos a desayunar también con don José Sulaimán, y el ratón comía muy poquito. Y le decía, oiga, don ratón, pero por favor, con eso tiene, dice, con esto y me siento satisfecho y lleno. Dice, porque tantos años de cuidar el peso y cuidar la dieta que mi estómago se ha hecho pequeño. Yo supongo que es lo mismo con Humberto. Se acostumbra mi estómago, ya mi organismo ya es así, de que ya también es comer poquito o una buena comida que ahí es el desayuno, la comida y la cena. Una buena comida. Entonces ya estoy acostumbrado, ya está mi organismo así, pero pues igual es como mi hija Nancy me dice, no, dice, papá, hay que comer porque luego hay que tener algo en el estómago porque el estómago trabaja solo, así que hay que echarle algo. Pero por ellos luego a veces sí estoy comiendo, pero ya no como bien en la tarde, ya no como muy bien. Pero así es, ya me acostumbré. Claro. David, teniendo a Humberto aquí, me gustaría que nos platicaras esto que nos decías en un principio, cambiar países. A ti te tocó muy niño. ¿En qué momento de tu vida dices, yo quiero ser periodista deportivo? Cuando era muy pequeño, cuando estaba en la secundaria, tuve la fortuna de decir, yo quiero ser esto. A mí me gustaba mucho el deporte, pero estaba claro que no tenía mucha inclinación, no tenía mucha facilidad para jugar deportes, a pesar de mi físico. Tampoco me encausaron bien. Ahora que veo a mis hijas, que vivimos aquí en Estados Unidos, y dos de ellas están en la universidad, la tercera ya va ahora a comenzar en septiembre. Veo muy bien que, por ejemplo, la más chica, digo yo, pero ya está de mi tamaño, la encausaron por temas deportivos, porque le vieron el físico. Y entonces ella ha sido una muy destacada jugadora de waterpolo, lanzamiento de bala, y realmente la han encausado por la parte deportiva, y yo no creo que termine como deportista, ¿no? Porque tiene otro tipo de pasiones. Pero hablando de pasiones, yo siempre lo que trato es de buscar la pasión de la persona. Yo nunca en mis casi 40 años de periodista he trabajado, porque todos los días salgo, voy a divertirme. Y sí era una pasión desde que estaba en secundaria, desde que tenía 12, 13 años, realmente era una pasión. El béisbol, el fútbol. Mi papá me dijo, haz lo que tú quieras. Fíjate lo que son las cosas. Menos boxeador. Eso sí te lo prohíbo. Y le digo, no lo tenía contemplado, pero me dijo, porque obviamente, fíjate la seriedad que le da mi padre al tema, que le gustaba mucho el boxeo, pero decía, es una profesión bestial, durísima. Y eso que cada vez que iba yo al gimnasio a reportear, yo iba mucho al gimnasio donde estaba la chiquita, con Lupe Sánchez allí, el gimnasio Margarita, que estaba frente al mercado en la colonia Doctores. El mercado Hidalgo. Mercado Hidalgo, correcto.
si yo no conociera los mercados. Y luego, como dice Víctor y la chiquita Xochitl, los desayunos después de el boxeador trabajaba, estaba a dieta, pero los periodistas comíamos, pero que hasta hartarnos. Después había lugares muy especiales que ya recomendaban ellos, buenos, baratos y bonitos, o sea, fantásticos. Pero a lo que yo iba a los gimnasios, y me acuerdo mucho que cuando iba con don Nacho Beristain me decía, usted, decía, es la Esperanza Blanca. Y decía, ¿cómo voy a ser yo la Esperanza Blanca? Yo soy periodista, don Nacho, vengo a reportear la nota. No, venga para acá. A ver, King Kong. Salía Villegas, ¿se acuerdan de Villegas? Aquel peso completo, campeón nacional. Mauricio Villegas. Mauricio Villegas, gran boxeador, buena persona también. Correcto. Siempre que veo ahora a Andy Ruiz, me recuerda un poco a Mauricio Villegas, porque Mauricio también no era malo tirando los golpes, ¿eh? Mauricio Villegas fue campeón nacional de peso completo. Claro. Y tenía un rival, un enemigo que se llama Ladislao Mijangos, el ruso Mijangos. También fue campeón nacional, Ladislao Mijangos. Ya ves que peleó allá con el Macetón Cabrera. Con el Macetón, David Macetón Cabrera, mi tocayo, que tenía un problema en un pie, que había sido policía. Pero bueno, a lo que voy es que siempre había ofertas, Víctor, de Beristain, y me decía, es que, me decía Beristain, David me decía, con una sola pelea suya, ya con esos me retiro, con eso ya no tengo que dirigir a todo, y volteo a todos estos burros, ya no los tengo que dirigir. Dice, ya con una sola pelea nos hacemos millonarios. Le decía, no, don Nacho, mi padre me prohibió hacer esto. Luego, cuando yo tenía muchos problemas de sobrepeso, me acuerdo que don Nacho me ayudó y me dijo, véngase para acá, muévase un poquito para que... David, perdón, don Nacho, o yo digo Nachichis. Tremendo tipo, tremendo tipo, un de verdad. Y además, te digo que me ayudó mucho. Yo he conocido gente, en todos los medios en los que yo me he manejado en el deporte, Víctor, yo te voy a decir que la gente más sincera, más humana, fíjate lo que son las cosas, la he conocido en el boxeo. Primero son personas auténticas. Tú ves a Humberto, es un tipo auténtico. No. ¿Qué tiene que inventar a Humberto? Absolutamente nada. No es un tipo que necesite de eso. Y realmente son personas que, empezando por mi gran maestro, Julio César Chávez, que podrán decir cualquier cosa a él, pero era un tipo que se quitaba la camisa para dártela a ti. Siempre tuvo una sencillez, una gran humildad. Entonces, las mejores personas yo las conocí en el mundo del boxeo. Pero yendo directamente a tu pregunta, porque me desvié, realmente yo tenía una pasión desde muy chico. Nunca quise hacer otra cosa más que periodista deportivo. A mí me gusta mucho escribir. Y realmente desde que la situación fue así, que estando yo en la preparatoria, le dije a mi papá, quiero que me lleves al periódico La Afición, 1985, antes del Mundial, y fuimos al periódico La Afición, ahí en la colonia Tabacalera, atrás del edificio Lotería, y ahí me bajé, subí y les dije, señores, me atendió Jorge El Che Ventura, que en paz descanse, y le dije, señor Ventura, yo quiero ser periodista de béisbol. A mí mi papá me encauzó mucho hacia el béisbol, y me dijo, mira, David, en béisbol no tenemos oportunidad. Muchacho, me dijo, en béisbol no tenemos oportunidad, está Tony Morales, que en paz descanse, y tenemos lleno ya la redacción de béisbol, pero en fútbol estoy buscando jóvenes para que me ayuden a reportear para el Mundial. Y esa misma, me dice, vayas al día siguiente al centro de capacitación y tráigame una entrevista con algún jugador de la selección y ahí veremos. Y al día siguiente fui al centro de capacitación, ahí frente al Estadio Azteca, y obviamente cuando iba con mi grabadora y para hacer la entrevista, los jugadores pasaban y nadie se detenía. Nadie. Era la selección de Bora Milutinovic. Y el último que quedaba estaba haciendo unos ejercicios, tenía un problema de lesión, y cuando yo le pido la entrevista, me dice, sí, Adel, sí, con mucho gusto. Y se quedó platicando conmigo. Y llevé esa entrevista al periódico. Era un tal Javier Hernández, Chícharo padre.
Es una excelente persona, pues lo conocí bien. Siempre le digo al Chicharito, gracias a tu papá, pude tomar este camino porque era la última esperanza, el último que quedaba en el campo de entrenamiento. Y llevé esa entrevista y me quedé haciendo fútbol. Luego pasé al Heraldo en mi intento por ir a hacer béisbol. Y luego pasé a Excelsior. Y en Excelsior ocurrió algo raro. Soy actor, 29 de octubre de 1988. Ustedes conocen a Juan Carlos Gutiérrez. Sí, la chiquita lo conoce. Sí, Redactor del periódico Excelsior mucho tiempo. del Celsius, sí, como no, sí lo Gran conozco. amigo mío, gran compañero mío. Pues resulta que estábamos listos para la pelea Julio César Chávez contra José Luis Ramírez, ¿se acuerdan? Aquella pelea que llamó mucho la atención. Chávez ya estaba con Don King, separado del zurdo Félix, y aquel combate llamaba mucho la atención en Las Vegas. Y Excelsior pidió una cobertura especial, pero Juan Carlos, pues, se pasó de unas copitas. Y entonces me llama el director de la página y me dice, yo venía regresando de los Juegos Olímpicos de Seúl y me dice, David, vas a cubrir boxeo. Le dije, no, yo el boxeo ya tuve una probadita por ahí, muchas gracias, mi papá me dijo que no me metiera con el boxeo. Y me dice, no, lo vas a hacer porque este hombre se emborrachó y lo vamos a castigar. Y lo digo aquí abiertamente, porque Juan Carlos es un gran amigo mío y un hermano mío, me ayudó muchísimo y mi mejor amigo en la etapa en Excelsior, ¿no? Y aprendí muchísimo de él. Y por accidente entonces, por esa suspensión, terminé yendo a Las Vegas a cubrir la pelea Chávez contra Ramírez. Todavía me acuerdo que Juan Carlos, como estaba molesto y enojado, sacó sus ahorros, se compró su boleto y me acompañó a la función, iba conmigo, pero él iba técnicamente suspendido. Cuando yo le decía, oye Juan Carlos, ayúdame con la entrevista, ¿no? Redáctame la nota para ir avanzando con el material. No, yo vengo suspendido. Muy bien, perfecto. Entonces sigue disfrutando Las Vegas, pero la pasamos muy bien. Todavía me acuerdo aquella, la cabeza de 8 columnas de Excelsior tenía un periódico que repartía por las mañanas. O sea, que era un periódico un poco más de corte sensacionalista, era así gigantesco, ya sabes, tenía las letras enormes en el cabezal, y todavía aquella, la del sábado 29 de octubre de 88, fue no hay pelea, porque Ramón Félix había dicho que si los guantes... Estaba tratando de desconcentrar a Julio César Chávez, había cierto odio entre ellos, porque había escapado de su gimnasio para irse Eran del mismo establo. Era del mismo establo, correcto, pero se separaron, chiquita. Sí. Se separaron en ese momento. En paz descansa Ramón Félix, luego murió ahogado en una playa Era el manager de los dos. Era el mayor de los dos, correcto. Ya sí. Él se quedó con los Acaries, los promotores franceses, y Chávez se fue con Dan King. Entonces, ahí, a partir de ahí, Víctor, empieza mi trabajo más cercano con el mundo del boxeo, por accidente, por la suspensión de un compañero. Pero yo siempre les digo a todos los jóvenes cuando tengo oportunidad de charlar con ellos en una universidad, que hay que perseguir una pasión. Si tú no tienes pasión por lo que haces, no. Tú no puedes llegar a los medios porque te dan fama o porque te dan la oportunidad de viajar o de conocer personajes como Humberto González. No puedes llegar así a los medios. Tienes que llegar con la pasión por lo que haces, que te guste realmente. Claro. Insisto y repito, llevo casi 40 años en esta profesión, nunca he trabajado, siempre me he divertido. Sí, y eso creo que se nota, David. En esta parte empiezas en boxeo, estás en los periódicos y es cuando viene el salto a TV Azteca y Mevisión, ¿cierto? Sí. ¿Cómo llegas? Llega huyendo de un mundo que para mí era complicado. Yo, mira, Víctor, tú me conoces bien, tengo muchos defectos como cualquier otra persona, pero principalmente en mi casa me enseñaron que el dinero que yo no he trabajado por él no me corresponde. Nunca, esa es mi filosofía en la vida.
y se acabó. Y yo lo sé desde el principio, uno no está en esta profesión para ser ni millonario ni rico, uno está en esta profesión para sacar adelante a su familia. Y bueno, obviamente yo he llegado a una posición privilegiada, me ha costado mucho trabajo y hoy tengo y puedo disfrutar de algunas comodidades que no tenía antes, pero eso no es lo más importante. Pero la verdad es que para no caer en detalles, yo estaba en una situación difícil en los periódicos porque, en el periódico, porque en Excelsior, porque habíamos caído en una etapa de, de corrupción. Me acuerdo muy bien que estábamos preparando el regreso, y a la chiquita debe acordarse, de, había dicho Rubén Olivares, el Púas, que iba a volver. Y yo me entusiasmé mucho por lo que había sido Rubén. Para mí Rubén era un ídolo de barrio, auténtico. Y me acuerdo muy bien que me levanté muy temprano, me fui con el fotógrafo de Excelsior y digo, te veo, nos vemos a las 5 de la mañana. Y a las 5 salimos para Tepito y yo quería hacer una toma donde Rubén iba corriendo en Tepito por el mercado y la gente lo iba vitoreando. Era el regreso de Rubén Olivares al ring. Y me acuerdo que quedó muy bien ese reportaje porque iba corriendo y la gente, el del puesto de jugo, le daba un jugo, la gente lo vitoreaba, los de los puestos le gritaban, vamos Rubén, vamos Púas. Entonces era maravilloso, hicimos un muy buen reportaje en el barrio de Tepito, todo muy, muy bien, excelente. Después tuvo aquel regreso contra Nacho Madrid, ¿se acuerdan que fue su última No le fue pelea? bien. No le fue bien, de acuerdo, de acuerdo. Pero fue muy significativo, chiquita, porque fue ahí en la Arena México y yo me acuerdo que hasta la 1 de la mañana que yo me quedé esperando a que Rubén saliera del vestidor, la gente estaba en el otro vestidor de la Arena México con palos esperando a Nacho Madrid para pegarle, porque le había pegado al ídolo. Al ídolo. Le pegaron al ídolo, por eso no estaba la gente conforme. Las piernas le fallaron a lo que son las cosas. Lo primero que se acaba y lo debe saber Humberto en un boxeador son las piernas. Todo por servir se acaba y malas piernas. Eso sí. Pero él seguía manteniendo las condiciones boxísticas en cuanto a su estilo, que era maravilloso, pero realmente las piernas ya no le funcionaban. Pero a lo que yo voy es que me acuerdo muy bien que me dijeron en la campaña de regreso, me dijeron, bueno, David, muy bueno el reportaje con Rubén. Ahora ve y dile que para que nosotros no le peguemos, para que nosotros no le saquemos malas notas, que nos paguen 1,000 pesos al mes. Así lo manejaban, así lamentablemente manejaban. Y yo era un chico joven, realmente en Excelsior ganaba muy bien, me pagaban cada viernes, yo hacía las guardias de todos, así que nos pagaban en efectivo y me acuerdo que los viernes yo salía con un fajo de billetes, le daba la mitad a mi mamá y la otra mitad para mí, una vida de soltero maravillosa, nunca tuve ningún vicio en cuanto a alcohol ni en cuanto a drogas, tú me conoces, Claro, Víctor, entonces pues el único vicio mío era comer y charlar y nada más. Y la verdad me la pasaba muy bien, pero yo dije, bueno, esto no es lo que yo quiero. Realmente, porque lo hacían con uno y otro deportista, extorsionar para pedir dinero y una renta mensual. Imagínate en lo que habíamos caído. Me acuerdo haber hablado con un buen amigo, Arturo Jicotental, compañero mío en la redacción, que me dijo, no te dejes, estás cayendo en una situación de corrupción y estás muy joven para eso. Y le dije, sí, Arturo, tienes razón. Y me acuerdo que surgió de pronto una llamada de Francisco Javier González, que me hablaba de Imevisión, de la televisión del Estado, donde me dijo, oye, José Ramón está tratando de hacer un nuevo grupo de noticias, esta es una empresa del Estado, vas a tardar en que te paguen, podemos pagar, era menos, era la mitad de lo que yo ganaba en Excelsior. Y en ese momento le dije, mañana estoy ahí a las 9 de la mañana. es Y este grupo, David. es este grupo, exactamente, ahí está ese grupo. Ahí Me está tocó, Francisco a la derecha.
Ahí está Francisco a la derecha, que es un hombre que tengo un gran reconocimiento por él. Y la verdad es que José Ramón puede tener muchos defectos. Uno de ellos es que nunca le tuvo fe al boxeo, realmente. Yo se lo dije varias veces, fue un error de José Ramón, y tú lo sabes bien, Víctor. Pero José Ramón nunca tocó un centavo que no le correspondía. Es decir, tiene también 1000 defectos, pero el dinero siempre era muy claro para él y no había una cuestión de corrupción. Y eso me convenció a mí para dar el paso de irme a la televisión. Realmente mis raíces son la prensa escrita. Yo sigo escribiendo todos los días como una manera de ejercicio, porque mi pasión es escribir del deporte, no tanto estaba hecho para los medios electrónicos, ni para radio, ni para televisión, y mucho menos para los que... Pero lo que son las cosas, como los temas vuelven, o la tecnología vuelve, o la moda vuelve, en el sentido de que, pues, escribir siempre es una base del periodismo. Yo digo que aquel que viene de un medio escrito tiene una gran ventaja por sobre los demás, porque tiene las bases de redacción, de ortografía, y eso le puede dar, por supuesto, otro tipo de herramientas para el futuro. Pero la realidad, Víctor, es que me fui de los periódicos huyendo de la corrupción. David, llegas a Imevisión, y te encuentras a José Ramón Fernández, que no es un secreto, quizá tu más grande maestro. Sí, sin duda. Difícil, nos tocó compartir esa época. Sí. Duro siempre, perfeccionista. Sin embargo, recuerdo alguna vez que yo cometí un error en alguno de los gráficos que salió. Me llamó y me dijo, lo primero que me dijo es, ¡carajo, Silva! Por supuesto. Pero después te enseñaba y después te corregía y te presionaba para que no volviera a ocurrir. Sí. Uno de los más grandes maestros, que una de las mayores frases que recuerdo quizá en esas reuniones es 1099 más 1. Sí, que nadie nunca podíamos dar con la cifra exacta, pero ya le decía a José Ramón, con todo respeto siempre, y lo hacía al aire también. Digo, si yo le decía, mi lógica era la siguiente: si estos chicos no pueden responder 30 años después la cuestión que usted les hace en temas matemáticos, quiere decir una de dos: o que son muy burros, o que no nos ven, José Ramón. No, porque ya era para que, ya era como tú dices, para que todo el mundo supiera, José Ramón pregunta siempre 1099 más 1. A ver, chiquita, 1099 más 1, ¿cuánto es? 2000. Eso. Y eso era lo que siempre ocurría. De acuerdo, es lo que siempre ocurría. De acuerdo. ¿No? Es una pregunta complicada. David, viene esta época, nos toca convivir a ti y a mí en Los Protagonistas, 10 años de Los Protagonistas todos los días. Los recuerdo muy bien, para mí fueron una gran escuela con Manolo González. Gracias a lo que estaba ocurriendo, a mí Manolo me asigna también al boxeo, con muy poco conocimiento de boxeo o nulo, pero me asigna porque yo soy el que habla inglés y hay que ir a producir a Estados Unidos. Pero regresemos a Los Protagonistas. Aquella época de hacer un programa de radio. Estoy de acuerdo. Yo creo que el árbitro influyó en el partido y fue determinante en el marcador. Y fue parte de un arbitraje que permitió a la América golpear, que no amonestó, que no expulsó a jugadores americanistas y que eso fue determinante en el resultado final del partido y que empujó a la América a semifinales. Me parece que el señor Archundia fue parte de un arbitraje tendencioso que fue un... Bueno, estaba yo mejor comido, eso sí, mejor alimentado estaba yo. Sí, porque atrás estaba un buen refrigerador. Patrocinio. Era un buen patrocinio, Paneles, exactamente. Paneles, una mesa de discusión, 10 años de eso, y recuerdo muy bien que de pronto había programas que no eran tan buenos, David, que estaban un poco aburridos, y entraba David Faitelson y se creaba una polémica
impresionante. Sí, eso también, a mí me caracterizó siempre eso, el debate, y yo creo que finalmente el debate tiene que ver mucho con el orgullo, es decir, cuando tú aceptas un debate, Víctor, tienes que también aceptar perder. Lo saben muy bien la filosofía de los boxeadores. También hay momentos donde te llevan a la lona. También hay momentos donde te dan de golpes. Y creo que finalmente eso es lo que hay que entender dentro de un debate televisivo. Que a veces puedes estar en lo cierto, que a veces te puedes equivocar y que puedes perder o ganar el debate y que no tienes la verdad absoluta. A mí me gusta mucho debatir. Me parece que el debate siempre y cuando obviamente también he caído en muchos errores, a veces te gana el orgullo y caes en demasiados errores y lo vas personalizando, en el sentido de que caes en la descalificación personal, en el insulto, y eso está prohibido, eso tienes que entenderlo muy bien. Pero sí me gusta debatir, siempre me ha gustado debatir, y la verdad también tuve un gran maestro en José Ramón en programas de debate. Traté de sacar lo máximo de él, lo mejor de él, para poder aprenderlo y poder desarrollarlo. También con mi propio estilo, porque también al lado de José Ramón, la sombra de José Ramón es tan grande, a pesar de que él es pequeño, es como la chiquita. Pero la sombra de José Ramón es tan grande, enorme, por su talento, por su capacidad, porque difícilmente tendremos otro periodista que combine tanta cultura, tanta inteligencia. Es que los chiquitos somos buenos. Exactamente, chiquita, exactamente. A veces le decía yo a José Ramón, si me sigues fregando, si me sigues molestando, le voy a llamar a la chiquita, que es amigo mío. Están parejos, Pero bueno, a lo que hoy es que sí, siempre me gustó mucho el debate y la polémica, Víctor, y obviamente por ahí tomé el rumbo por ahí, acepté eso, ser un periodista un poco más polémico, pero cuando tú haces polémica tienes que aceptar, porque mucha gente no le gusta hacer polémica, porque tiene miedo de pronto sentirse derrotado, de pronto irse contra las cuerdas y aceptar golpes. Uno entiende que en el estilo de debate, y Humberto no me dejará mentir, hay que ser un boxeador que también acepte el intercambio, es decir, que se faje. No es un estilo técnico, es un estilo de fajarse, de valentía, de poner la cara por delante y tirar golpes. A mucha gente no toma esos riesgos. Viene, David, dentro de este progreso, el color de Faitelson. El color que es quizá lo que más recuerdo en TV Azteca, es donde te viene un boom personalizado, algo que tú firmas con tu voz, con tu estilo, y que se vuelve increíblemente pegajoso, famoso, importante. ¿Cómo surge este color? Surge como la necesidad de aportar algo diferente. Yo nunca fui un experto de cancha, no lo soy hasta hoy en día, en cuestión de estrategia, de técnica futbolística, y dije, ¿cómo me meto? Pues entendiendo todo lo que hay alrededor del evento. Hay algo que es fundamental y que ahora lo vamos a entender en estos nuevos tiempos de la normalidad en cuanto al deporte profesional. El deporte sin aficionados. Los aficionados son esenciales. Los aficionados son los que ponen el ambiente, ponen los cantos, los bailes, animan al boxeador, animan al futbolista, le hacen ser diferente. Yo soy seguro que Humberto, cuando la Arena México aquella estallaba y decía chiquita, chiquita, y era impresionante cómo gritaba la gente, pues al boxeador le transmite algo diferente. Imagínate sin público, chiquita. Cuando yo peleé en la Plaza de Toros. En la Plaza México. Personas escuchaba chiquita, chiquita, pues más me motivaba. Sentía muchas ganas de salir adelante, salir con el triunfo por toda la gente que yo escuchaba. De acuerdo. Y yo aprovechaba entonces ese protagonista que era la afición para sacar ahí también historias y combinarlas con el juego de fútbol. Pero te voy a decir una cosa, aún yo recuerdo y conté con la colaboración, obviamente, y tú lo sabes bien, Víctor, técnicamente de grandes camarógrafos, José Manuel Nieto, Roberto López,
fantásticos, los dos, un maestro, nieto, y el Susu también, otro artista de la cámara, y también con grandes editores que entendían lo que yo necesitaba, Luis Vera, sobre todo, René López, el pareja también, por supuesto, que ayer hablé con él, Gabriel Castro, gente que entendía perfectamente, que hablábamos el mismo idioma en cuanto a la televisión y entendían perfectamente. Sin ellos hubiera sido imposible. Tan imposible fue que cuando viene mi cambio a ESPN, no lo puedo seguir haciendo, porque no tengo esos elementos. De hecho, claro que yo no era el importante ahí. Los importantes ahí eran el grupo que rodeaba esa situación. Cuando yo llego a ESPN y no tengo ni a Roberto López, ni a Nieto, bueno, la pareja llegó un poco después, pero fue a otro tipo de temas. No tenía ese tipo de elementos, pues era prácticamente imposible recrear la pieza. Lo intentamos hacer durante algún tiempo, pero no daba los mismos resultados y finalmente lo dejamos. Era haciendo color en Detroit. En Detroit, correcto. Pero fíjate que la mejor... El Super Bowl que fuimos a trabajar juntos, ¿recuerdas? Que también sí, terminamos frío metidos endemoniado, que nos dejaron un hotel por allá lejísimos, ¿te acuerdas? En un barrio bien complicado. Y brincábamos de una instalación a otra, Víctor, ¿te acuerdas? Porque nos congelábamos. ¿Era Pittsburgh contra quién? No me acuerdo aquel Super Bowl. Sí, era Pittsburgh. Me acuerdo muy bien. Pero fíjate lo que son las cosas. El mejor color que yo nunca hablo de mi trabajo porque no, eso lo tienen que hacer otras personas. Yo no lo califico. Pero el que me ha preguntado, el que más me dejó satisfacción a mí fue, fíjate lo que son las cosas, un color de boxeo, Julio César Chávez, cuando fuimos, Víctor, a Phoenix, claro, en aquella pelea con Kotza Chiu, que esa realmente fue la despedida de Chávez del boxeo de Grandes Ligas. Después peleó ahí con aquel Grovey que le ganó la pelea, pero la despedida de Chávez fue contra Kotza Chiu. Ahí es cuando él dice, lo demás fueron ya peleas para ganar plata y demás. Pero la pelea con Kotza Chiu fue la última oportunidad que le da Don King para regresar por un campeonato del mundo. Y realmente hay que recordar aquella noche, hay un momento maravilloso. Termina, el Kotza Chiu lo hizo pedazos encima del ring. Se enfrentó contra uno muy joven, muy fuerte. Durísimo. Un ruso australiano, gran boxeador, sí. Y regresamos al vestidor, chiquita. Entramos al vestidor ahí en Phoenix. Y yo estoy ahí con la cámara. Me meto al vestidor. Y Julio llega. Se sienta en una banca. Está todo lleno de sangre. Se quita las vendas, los guantes, las vendas las tira al piso. Y dos chicos. Uno, Julito. Y el otro, Omar. Los dos niños. Los llama, los abraza y les dice, muchachos, ahora sí se acabó. Sí. Todavía me acuerdo que estaba John Sutcliffe ahí, que iba por Telemundo, y John enseguida con su voz le dice, oye, campeón, y yo volteo y le digo, cállate la boca, estamos viendo, déjalo que Julio nos dé la escena, es maravillosa, quitándose las vendas con la sangre, un tipo veterano, con los dos muchachos abrazados de sus dos hijos, diciéndoles a Julio y a Omar, se acabó, no voy más. Después volvió para varias peleas, pero realmente esa noche fue la despedida de Julio César Chávez del boxeo de Grandes Ligas, del boxeo que dominó durante muchísimos años en un nivel maravilloso. Y ese es el reportaje que yo tengo guardado con mayor... que realmente me llenó a mí por todo lo que significó el evento. David, nos ve gente en Brasil, México, Estados Unidos, Perú, Argentina, Uruguay, Portugal y Alemania. Te mandan muchos saludos. Esaú Sumano quiere saber cuál ha sido la mejor historia en el mundo del deporte para ti. Pregunto también cuál ha sido el mejor boxeador mexicano, pero no hay discusión. Julio César Chávez para ti. Sí. Julio César Chávez. Tocamos una época realmente grandiosa donde incluyo, por supuesto, a la Chiquita González,
obviamente Eric Morales, Juanel Márquez, pero yo creo que tenemos la obligación, porque hace poco, ahora en las últimas semanas, veía gente, Víctor, y tú lo conoces bien porque también tuviste oportunidad de trabajar ahí, que de pronto empiezan a saber, fíjate lo que son las nuevas generaciones, empiezan a saber quién es Michael Jordan por esta serie de la serie el documental que ha sacado ESPN, The Last Dance. Empiezan a saber quién es Michael Jordan, por Dios, cuando realmente son chicos que creen que todo lo que ellos ven hoy en día es lo mejor, pero hay que echar un vistazo al pasado y respetar siempre el pasado. Y con ello me refiero a grandes boxeadores mexicanos en la historia, ¿no? Obviamente Rubén Olivares, obviamente también en paz descanse el Mantequilla Nápoles, que también yo considero mexicano, cubano-mexicano, por supuesto, grandes boxeadores que hemos tenido, Lupe Pintor, yo no sé cuál sea la lista de la chiquita de los 5 mejores boxeadores mexicanos. Yo tengo la mía, pero la chiquita seguramente tendrá una muy especial, Víctor. Pues venga, David, cuéntanos cuál es tu lista de 5 mexicanos. 5 mejores boxeadores mexicanos. A ver, yo pongo número 1, Julio César Chávez. Número 2, Rubén Olivares. Número 3, voy a poner a José Ángel Mantequilla Nápoles. A pesar de ser cubano-mexicano, lo pongo ahí, número 3. Claro. Número 4, yo pongo a Ricardo El Finito López. Y número 5 pongo a Salvador Sánchez. Salvador Sánchez. Chiquita. Pues igual, vamos a hablar que yo no puedo cambiar por el mejor campeón mexicano. El primero, Julio César Chávez. El segundo, el pues Rubén Olivares. Totalmente de acuerdo. El tercero, voy a poner a Salvador Sánchez. El cuarto, voy a poner a Carlos Zárate. El Cañas. El Cañas, Carlos Zárate. Y el quinto, voy a poner a otro gran campeón, que lo dijo David Faitelson, al Mantequilla Nápoles. Wow. ¿No les queda, especialmente con Salvador Sánchez, ese sabor amargo, dulce, amargo de saber hasta dónde pudo haber llegado, David? Sí, pero la proyección de lo que él nos enseñó nos indicaba que iba a llegar lejísimos. Estoy de acuerdo. La obra no quedó inconclusa. Pero tú te imaginas si hubiera podido continuar su carrera si Dios no se lo hubiera llevado. ¿De qué tipo de fenómeno estaríamos hablando? La pelea con Wilfredo Gómez debe ser una de las mejores ejemplos de superioridad, de pureza, de hacer lo que yo quiera en encima del ring con un histórico boxeador puertorriqueño, porque no era cualquier cosa Wilfredo Gómez. Wilfredo Gómez está en la historia como uno de los grandes boxeadores hispanos de todos los tiempos. Y realmente Salvador Sánchez, con todo respeto, hizo lo que quiso de él esa noche. Sí, hablabas de épocas. Yo tengo esa misma discusión. Mi hijo va a cumplir 13 años y para él Messi es Dios. Y por más que trato de explicarle de pronto quién fue Pelé, claro, quién fue Mohamed Ali, quién fue Diego Armando Maradona, Johan Cruyff, y te diría, si tú tuvieras que elegir Pelé, Maradona, Messi, y voy a agregar un nombre y sabes de quién lo estoy tomando, Alfredo Di Stéfano. ¿Quién escogerías, David? Sí, que es injusto decir, como no lo vi, no lo voy a clasificar, porque tenemos también la obligación de leer, de documentarnos. Mira, yo creo que lo de Pelé fue impresionante. Yo creo que hay 2 atletas universales, 3 atletas universales. Y cuando hablo universales, hablo de que
eran conocidos en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del mundo. Y también hay que tomar en cuenta que muchos de ellos no vivieron la época actual. La época actual, pues vivimos la época del Twitter, la época del Instagram, del TikTok, o quién sabe cómo se llama eso que ahora inventaron. Cuando empezó eso, cuando estábamos en transmisiones nosotros. De acuerdo, de acuerdo. Y decían, y es cuando yo me decían a mí, como tú, como ese, que recordando a este, que está en, ahora se cambió a otra televisora. A Carlos Aguilar. A Carlitos Aguilar, que dice, ¿no traes tu...? Dije, no, pues yo no traigo nada de eso. Pues hazme. ¿Desde cuándo estaba diciéndome eso? No, olvídate ahorita yo. ¿Desde cuándo hubiera estado yo así? Imagínate, pero Humberto, imagínate que en tus tiempos hubiera existido eso. Pues hoy hay una gran forma, una gran manera de, es mucho más fácil popularizar las cosas, vender las cosas, que se conozcan. Pero, por ejemplo, Muhammad Ali y Pelé no vivieron esa época. No. Y en el pueblo más remoto del mundo, porque te lo puedo decir yo, mi ilusión era, me acuerdo muy bien que a los 5 años, todavía tengo memoria, la fiesta de disfraces, a mi padre buscando por todo el país una camiseta con el número 10 de la selección brasileña y a mí poniéndome betún de zapatos en la cara para hacer Pelé. Es decir, aquellos hombres fueron capaces de transportar su leyenda, su imagen, a través de lo que nos contaban de una persona a otra, no del Twitter, que es lo mismo al final del día. Pero mi padre, el problema es que mi padre podía exagerar o podía tergiversar las cosas, porque a él su gusto era diferente. Pero mi padre me contaba, es que Pelé hizo esto, Pelé hizo aquello. A nosotros nos llegaba la televisión, nos llegaban algunas imágenes por ahí en blanco y negro, nos podía llegar alguna fotografía, pero aún así la obra de Pelé quedó ahí para siempre. Fue maravilloso. Yo me quedo, para mí el deportista número 1 de todos los tiempos se llama Pelé. El número 2 se llama Muhammad Ali y el número 3 se llama Michael Jordan. Yo creo que esos tres sintetizan perfectamente bien épocas diferentes, porque Jordan ya alcanza un poco más el Technicolor, ya alcanza un poco más la época de las grandes comunicaciones, pero realmente transforma el juego. Lo de Ali es impresionante. El otro día leía un compañero nuestro, y ahora acá las de nuevas generaciones, estaba a punto, están cocinando un regreso ya de Mike Tyson, ¿no? Pero a nivel, para una pelea con Holyfield, ¿no? Me parece. De exhibición. Correcto, de exhibición. Esta exhibición que no te has querido meter chiquita con el Travieso y con Chávez. Yo estoy puesto, cuando me digan. ¿Una exhibición con Finito? Chávez ya sabe que yo estoy puesto. Él me dice, mi compadre, dice, cuando quiera. Digo, sí, yo voy a estar puesto cuando quieran. 2 rounds, 3 rounds. Digo, sí, lo que sean. Ahí está, ya está hecho. Además, es maravilloso para las nuevas generaciones ver a esos boxeadores que siguen conservando unas condiciones maravillosas. Pero bueno, a lo que iba es que, como Mike Tyson estaba anunciando su regreso al ring, pues resulta que alguien puso por ahí que Mike Tyson era el mejor peso completo de la historia. Imagínate, o sea, por Dios, hay que ver, hay que entender las cosas y hay que entender que Muhammad Ali tenía otro tipo de naturaleza boxística y con todo respeto, Muhammad Ali podía la misma noche con Tyson Fury, con Deontay Wilder y también con Andy Ruiz y con el que le pusieras, la misma noche. David, ¿qué hizo con George Foreman en la época en la que George Foreman era el Tyson de su época, si quieres ponerlo de esa forma? No. En una estrategia que alguien te diría, lo menos que puedes hacer es pegarte a las cuerdas, él hizo lo contrario, hizo algo extraordinario de esa forma. Y además una época, David, tú recordarás muy bien, en la que Hugo Sánchez había metido un gran gol de chilena en España. Sí, tenías que esperar al domingo en la noche para poder ver ese gol. Sí, que lo habían mandado vía satélite, a veces hasta por avión. Sí, lo que pasa es que la gente a lo mejor tiene la última generación vio a Muhammad Ali en televisión, pero ya era un Ali decadente en la parte final de su carrera. La mejor versión de Muhammad Ali es realmente la historia misma del boxeo. O sea, un boxeador
prácticamente perfecto. Más obviamente lo que él inteligentemente hacía, significaba fuera del ring, ¿no? La lucha social, el negarse a ir a una guerra, la discriminación que sufría en Estados Unidos, en su propio país. Es una historia maravillosa la de Muhammad Ali. Yo creo ¿Qué que nos dices de esta foto, David? Esta foto es para mí muy especial. Tres figuras de gran magnitud en la historia del deporte mexicano. Y esta la aproveché gracias a Mauricio Sulaimán. Mauricio organizó esta reunión ahí en un hotel en la Ciudad de México. Y yo dije, Dios mío, es mi oportunidad. Es mi oportunidad para estar, para poder lograr esta fotografía y esta pequeña charla, pequeña entrevista. Y realmente ahí hay depositadas mucha historia. Yo diría no solamente del deporte, de la cultura mexicana. Cómo impactaron en su generación Hugo, Fernando Valenzuela y Julio César Chávez. Los mejores de la historia. Sí, realmente sí. Y además, tres hombres, créanme, maravillosos. Conozco más a Julio. Fernando es un hombre un poquito recatado, no se abre demasiado, pero es un tipo de un gran corazón. Y a Hugo tuve mis diferencias con él en algún momento de su carrera, pero ahora que en los últimos años que he podido convivir con él en viajes y tenerlo como compañero en ESPN, y él ha cambiado también, ha tenido golpes importantes en su vida. Y la verdad es que me parece también una gran persona. Pero tres personajes maravillosos en la historia del deporte mexicano. David, viene una época en la que el boxeo en México desaparece por el pago por el evento, pasa una década, quizá más. Don José Sulaimán busca por regresarlo, Fernando Beltrán llega en el momento y tú eres el artífice dentro de TV Azteca, como bien lo decías, José Ramón, no apasionado del boxeo, y eres tú quien empieza a empujarlo y empieza a darse una oportunidad en Azteca América primero. Sí, pero la historia verdadera hay que decirla como es, y siempre lo he dicho. El hombre que toca la puerta de Azteca y obviamente me busca a mí por mi mayor identidad con el boxeo, se llama Mauricio Sulaimán. Mauricio viene a Azteca y porque ya habían venido Beltrán y lo traté de reunir con José Ramón y José Ramón dijo, no, a mí el boxeo no me interesa. Porque el boxeo para José Ramón siempre ya era una plataforma de pay-per-view, a pesar de que Beltrán tenía la idea, obviamente, de convertirlo, dejar el pay-per-view y volver a la televisión abierta. Pero realmente el hombre que genera el regreso es Mauricio. Mauricio llega una tarde, me llama por teléfono y me dice, David, tengo una pelea de campeonato mundial en Japón de un boxeador mexicano. Y yo le digo, y me dice, es gratis. Claro. Y me acuerdo que voy ya no estaba José Ramón, habían colocado a Pablo Latapí como el director, y le digo, Pablo, hay esto, y me dice, adelante, pero no tenemos horario. Lo único que podemos hacer es transmitirlo en vivo en la madrugada. Pero digo, es muy tarde, Pablo, a esa hora no va a haber nadie. Es la única hora que tenemos. Había barras a esa hora. Y me acuerdo que a las 4 o 5 de la mañana transmitimos la pelea. ¿Te acuerdas, Víctor? Tú eres el productor con Manolo González. Y Manolo inventaba cosas que llegábamos en un coche descubierto. Galaxy y yo, azul, claro. Galaxy. Y ahí invitábamos a Humberto, invitábamos a el Travieso Arce. Travieso Arce, iba Karime embarazada. Karime también es verdad. Y era en la madrugada. Pero el hombre que lo impulsó fue Mauricio. Mauricio lo impulsó. Mauricio tenía la idea de que el boxeo, las peleas de campeonato mundial del CMB podían verse por televisión. Y a partir de ahí fue el boom. Eso fue lo que lo levantó. La idea de Mauricio de empujar el boxeo nos llevó finalmente a que Pablo Latapí, que hay que reconocérselo, se interesó por el boxeo y volvimos a hacer la unión Latapí con Beltrán, con Mauricio también, y entre esos personajes, Mauricio, Fernando Beltrán y Pablo Latapí, está el hecho de que hoy tengamos el boxeo abierto y además ese boom. Teníamos una figura naciente que era Julio César Chávez,
Televisa buscó otra figura llamada Saúl El Canelo Álvarez, y a partir de ahí se incendió todo. Pero yo lo sabía desde hace... Yo se lo decía a Mauricio, y se lo explicaba, trataba de explicar a José Ramón, si hay un deporte donde el mexicano tiene nivel, es el boxeo. Es decir, no le busques. No somos buenos, con todo respeto, para jugar fútbol, porque no lo somos. Ahí la selección va y trata de hacer un esfuerzo, y a pesar de todo el apoyo que tiene, no llegamos al nivel que queremos llegar, a pesar de que es el deporte más popular. No somos buenos en básquetbol, no somos buenos en fútbol americano, no somos buenos en béisbol. Tenemos algunas figuras que llegan a jugar. Ahora el béisbol, cuando tiene apoyos, de pronto ahora logró el boleto para los Juegos Olímpicos. Esperemos que vaya el próximo año a Tokio. Pero el boxeo siempre ha tenido un nivel fantástico, sagrado, importante. Tenemos algunos de los mejores protagonistas del mundo, son mexicanos. Humberto La Chiquita González, Ricardo López, son conocidos en Oriente, admirados en Oriente como grandes boxeadores. Y eso no lo tenemos en ningún otro deporte. Pero bueno, y al mexicano le gusta. Beltrán tenía una fórmula que podía atraer a la televisión las grandes peleas con lo que llaman un 60-40, que decían, bueno, lo ponemos en la televisión, se vende, y el 60% es para la empresa, para TV Azteca, y el 40% para Beltrán, o para el promotor. Y bueno, llegó a hacer ese tipo de situación, y empujó el boxeo de regreso, como lo tenemos hoy, como lo hemos tenido, que ha sido fantástico, maravilloso, la competencia que ha existido entre las dos empresas, que bueno, el entendimiento de que el boxeador mexicano, México puede tener épocas bajas en cuanto a boxeadores, pero tú sacas la lista de campeones mundiales y dices, Dios mío, ¿esta es la época mala? Sí, esta es la época mala. Y ves que hay realmente protagonistas importantes, además de todos los estilos, porque uno dice el Mexican Style, que dice el famoso Gennady Golovkin, que tanto persigue. ¿Cuál es el Mexican Style? ¿El de La Chiquita González? ¿El de Ricardo López? ¿El de Julio César Chávez? Hay diferentes. El boxeador mexicano, el de Pipino Cuevas. Pipino definía las peleas con un solo golpe. Era un golpeador. Y yo creo que el boxeador mexicano es uno de los más completos del mundo. Es depurado en lo técnico, es valiente, va a cambiar golpes cuando quiere, soporta físicamente, tiene un gran físico. Yo no veo genéticamente un boxeador tan completo como el boxeador mexicano. Es una realidad, porque técnicamente tú ves a los boxeadores mexicanos, son maravillosos. Cuando quieren boxear técnicamente son maravillosos, y tenemos una gran escuela. Yo siempre digo, bueno, lo que pasa en los Juegos Olímpicos es miserable, es realmente terrible, porque tendríamos que tener una mayor cantidad de medallas. Hay para todo en México, hay para el profesionalismo y hay para surtir también al boxeo olímpico, y no se hace, lamentablemente. Pero yo creo, Víctor, que el hombre más importante a nivel mundial, que provocó los cambios más importantes a nivel mundial en el boxeo, fue don José Sulaimán. Y el hombre que encendió la chispa para que realmente el boxeo se reactivara en México fue Mauricio. Mauricio, a él hay que darle la responsabilidad total. Yo no hice absolutamente nada, únicamente fui el conducto. Mauricio llamó y me dijo, y me convenció de que esa pelea podía ir a las 4 de la madrugada. Y luego dijo, tengo otra, y luego tengo otra. Y así nos llenamos de boxeo a las madrugadas. Y después ya aparece Beltrán, empujado por Mauricio, para lograr que el boxeo regresara a la televisión abierta en México. Hay que darle el reconocimiento a quien lo merece. El hombre que encendió la llama del boxeo fue Mauricio Sulaimán en México, y el hombre que tuvo un papel fundamental, también hay que decirlo, Fernando Beltrán. Junto con Pablo Latapí, que Latapí entendió en ese momento lo que significaba el boxeo. Yo también tengo mi propia versión, David. Obviamente no me tocó vivirla de esa forma. Hoy estoy muy cercano a la familia Sulaimán. Tuve la oportunidad de viajar con don José, y don José es el maestro ideal. Fue el maestro ideal.
cuando la gente me pregunta qué era tan especial, yo pude viajar 3 años con él en varias ocasiones. Fui a la casa de Rocky Marciano, lo acompañé a muchos lugares, preparé la Copa Mundial con él, o bueno, él la preparó y yo le ejecutaba ya en fue su última actividad. Don José tenía la gran virtud, David, de ser el presidente del Consejo Mundial de Boxeo y hacer sentir que tú eras el presidente. Siempre tenía un momento para escucharte, tenía 3,500 correos que responder en un día y siempre tenía un minuto para ti y siempre te leía y siempre te saludaba y siempre te recibía. Yo trabajaba, David, era ir a casa de mi abuelito a trabajar. Yo trabajaba en una silla con una bebida, con fruta y mi cuaderno de anotaciones recargado en la cama de don José mientras platicábamos de boxeo y me decía qué teníamos que hacer. Increíble. Es esa sencillez que tú también pudiste disfrutar, chiquita, lo conociste muy bien y fue algo increíble. Mira, yo tengo una anécdota personal con don José que la conté cuando falleció y me acuerdo muy bien que Julio César Chávez se enojó, me dijo, ya, ¿para qué recuerdas eso? Pero yo creo que finalmente las cosas hay que decirlas como son. Cuando yo soy reportero de boxeo para Excelsior, hago una nota donde digo que los narcotraficantes o un narcotraficante está detrás de la carrera de Julio César Chávez. Y me refería directamente a Ángel Gutiérrez, un hombre que fallecido ya, que de pronto se había hecho el promotor de Julio. Ángel Gutiérrez. Ángel Gutiérrez, exactamente. Paz descanse. En paz descanse, correcto. Y yo había sacado varias publicaciones sobre eso. Un día entrando al Hotel Aristos, ahí en la zona rosa, donde se quedaba Chávez, me acuerdo que entré, ¿qué pasó, Julio? Y salió Ángel y dice, ¡yo! Y se me iba encima Ángel. Y me acuerdo que Julio lo detuvo. Le dijo, no te metas con él. Yo lo arreglo con David. Pero bueno, a lo que voy es que un día me llamó don José y me dijo, señor Faitelson, tomó un café conmigo en el mismo Sambors de Lindavista y me dijo, tenga usted mucho cuidado, por favor, yo le pido. Son gente muy mala. No es gente de boxeo. No es gente como ustedes y yo estamos acostumbrados a tratar, porque en el boxeo puede haber gente mala, regular o irregular, pero son personas que no están en ese mundo del crimen organizado. Yo le pido a usted, porque yo lo aprecio, lo quiero, que por favor ande con mucho cuidado en lo que escribe, porque esa gente no sabemos cómo puede reaccionar. Y ese momento no fue el consejo del presidente del Consejo Mundial de Boxeo, fue el consejo casi de un padre, que me dijo, ten cuidado, David, porque es una situación difícil. Y luego, obviamente, en ese momento no sabíamos en lo que estaba metido Ángel Gutiérrez. Después entendimos de qué se trataba en aquel México convulso, todavía más convulso de lo que pueda estar hoy en el temas de crimen organizado. Y yo a don José le reconozco eso, porque me ayudó en un momento realmente donde mi vida pudo haber estado en peligro. Y él me guió y me dijo, señor Faitelson, tenga usted muchísimo cuidado, le pido por favor, se lo pido encarecidamente, dice, yo no tengo ningún interés en el reportaje que usted está haciendo, pero está usted tocando fibras muy peligrosas, muy sensibles y yo tengo miedo, por favor, le pido que entienda lo que está pasando. Y yo lo entendí muy bien, lo entendí perfectamente bien. Dije, porque a lo mejor en una situación que Julio no podía controlar, Julio es un tipo, siempre fue un tipo noble y bien intencionado y nunca te iba a hacer ningún daño, pero la gente que rodeaba a Julio, el círculo que tenía Julio, era un círculo obviamente que no andaba en buenos pasos. Don José me ayudó muchísimo. Yo para él tengo siempre un gran reconocimiento, una gran estima, un hombre que realmente, insisto, fue uno de los más importantes para guiarme en la parte profesional y en la parte humana. Siempre voy a tener un gran reconocimiento a don José. Así es, David.
Pues mira, es un programa de 1 hora, llevamos 1 hora 25 y sé que nos podemos quedar contigo, me puedo quedar contigo platicando y bueno, Chiquita, mucho. Me gustaría hacer un ejercicio que Mauricio le gusta mucho, ya lo hicimos con Chiquita, con Pipino, con Sugar Ray Leonard, con Mike Tyson, y la idea de esto es construir al peleador ideal. Yo te voy a decir jab y tú me dices quién ha sido el mejor jab de la historia del boxeo para ti y vamos a hacer al mejor peleador que pueda haber. Chiquita, no se vale soplar porque tú ya sabes las respuestas. Si no digo nada, ya más estoy escuchando. Muy bien, todo esto. Va a ser difícil. Siempre cuando se habla de épocas es complicado mezclarlas, pero bueno, con mucho gusto vamos a tratar de encontrar al boxeador ideal que seguramente todavía no existe. Pensamos que lo vimos, pero no existe todavía. Así es. Jab, David. Jab. El mejor jab del que hayas visto de cualquier campeón. Pues yo me quedo con el de... Este también era un boxeador muy completo. Me quedo con Sugar Ray Leonard. Este ejercicio, David, como bien dices, es un tanto injusto, pero también es como aquello que hace las mamás o las abuelitas de esta muchacha estaba guapa porque los ojos, pero la separan completamente en lugar de ponerlas. Sí, de acuerdo. Pies, los mejores pies. Wow. Muhammad Ali. Mejores piernas. Quijada, en aguante. Quijada, aguante. Híjole, tantos boxeadores. Yo me quedo con Roberto Durán. Durán era un boxeador que aguantaba mucho, a pesar del no más, de cuando dijo no más, realmente era un boxeador. Yo creo que en esa ocasión estaba siendo superado en temas de velocidad, en temas de puntería, pero de que era un hombre fuerte y soportaba sin duda alguna. David, para esa pelea solamente entrenó para lograr dar el peso, jamás pudo hacer box. Entonces, cuando conoces un poco más de eso, como tú eres un experto, sabes las cuestiones. Defensa, la mejor defensa en el boxeo. Floyd Mayweather, sin duda alguna, un maestro de la defensa, acumuló tantas victorias, un estilo indescifrable. Si había un boxeador capaz de ser campeón de la defensiva, era Mayweather. Lo podemos criticar, mucha gente no le gusta el estilo, pero pegarle, darle un golpe o lastimarlo, era realmente un milagro, ¿eh? Estoy convencido que Floyd vivía 3 segundos adelante de todos los demás, por eso sabía dónde iba el golpe. Bueno, hay una escena con el Canelo, ¿te acuerdas que él le hace, que el Canelo da un golpe tardío y él se lleva la mano a la cabeza y dice que allá va el golpe, ¿no? Dice, lo estoy viendo en cámara lenta. Era realmente... Y además supo aprovechar su estilo. Uno tiene que aprovechar lo que tiene. Él tenía eso y dijo, por aquí me voy. Claro. Velocidad. Wow, velocidad. Es que la cuestión de velocidad en el boxeo es, hemos visto boxeadores muy, muy rápidos. Manny Pacquiao. Buena elección. Una combinación de poder y velocidad maravillosa, pero lo vimos en diferentes pesos, en un nivel extraordinario. Uno de los grandes fenómenos que he tenido oportunidad de ver en toda la historia del boxeo. Realmente un boxeador filipino increíble. Y lo disfrutamos muy de cerca. ¿Te acuerdas, Víctor, que tuvimos oportunidad, tú hiciste la producción de aquella función en Texas? San Antonio. Donde peleó Cristian Mijares contra el Travieso Arce. Correcto, ahí estábamos, Chiquita. ¿Y sí, te acuerdas que él... Yo le aposté que yo le iba a Cristian Mijares. Cualquier parte del mundo. Giancarlo Aguilar. Carlos Aguilar le iba al Travieso. Yo le gané los tacos. Exactamente. Y sabes que en la función, en la preliminar la preliminar de aquella peleó Pacquiao contra el Coloradito. Solís. El hermano del Archie. Sí, el hermano de Archie Solís. Pero todavía era un Pacquiao rudimentario. Un Pacquiao que con todo respeto brincaba para dar golpes. Sí. No tenía la fama, apenas iba. Estamos en El Paso, creo. No fue en San Antonio. San Antonio. Y de hecho era una función, David,
Tú imagínate, Cristian Mijares contra el Travieso Arce, estaba Julio César Chávez Jr., peleó Pacquiao contra el Coloradito, y fue cuando ganó Edgar Solís también su título contra el Hawaiian Punch. Era una función muy buena. Contra Brian Viloria, ¿no? Exacto. Sí, sí, y si no mal recuerdo, también fue tu última función con nosotros. Fue la última función en Azteca, exactamente. Esa noche ya... Nos dejaste solos ahí, nos dejaste embarcados solos. Embarcados, pero bien, eso sí. Me falta inteligencia. Bueno, para mí, obviamente es mi punto de vista y seguramente hemos tenido boxeadores inteligentes fantásticos en toda la carrera, en toda la historia del boxeo, pero yo me quedo con Chávez. Chávez nunca necesitaba no necesitaba un manager. Chávez sabía muy bien lo que tenía que hacer encima del ring. Hay que recordar aquella exhibición contra Malik Taylor, cómo él sabe lo que tiene que lograr y cómo realmente él entiende el boxeo. Si hay alguien que conoce el boxeo es Chávez. Le cuesta a lo mejor trabajo, y le ha costado muchísimo trabajo, por ejemplo, con su hijo, con Julito, transmitírselo por completo. Pero de que es un hombre que es muy inteligente encima del ring, sin duda lo es. Sí. Poder, mayor poder. Pegada. Y no necesariamente son peleadores de peso completo. O sea, puede ser un Edwin Valero que destrozó la división. Que era maravilloso. Bueno, pegada, que era endemoniada. Mira que tengo un gran respeto por Pipino Cuevas, que lo conoce bien la chiquita. La chiquita también pegaba endemoniadamente. Si me tocara hablar de boxeadores mexicanos, pondría a la chiquita y a Pipino Cuevas en lo más alto de esto. Pipino pegaba en serio, chiquita, ¿eh? David, ¿qué te tomas? Lo que gustes. Y a nivel internacional, yo me quedaría con Mike Tyson. Definitivamente. Me faltan dos todavía, David. Corazón. Corazón. Vamos a ver, corazón. Tú hablas tu corazón cuando es un tema de valentía. Estás sí. como exacto. Sí. Yo me voy mucho a la época aquella de Sugar Ray Leonard, de Tommy Hearns, de Marvin Hagler, de Roberto Durán. Ya utilicé el jab de Sugar y utilicé la fortaleza, el aguante de el Manos de Piedra. Pero tengo dos boxeadores maravillosos. Uno, Tommy Hearns, que si lo conoce de Pipino, Tommy Hearns, chiquita. Puros pesos médicos. Ahora. Y el otro es Marvin Hagler, que también era maravilloso. Tenía Mira, voy a poner a Marvin Hagler ahí. Hagler. El maravilla Hagler. Por último, David, tu peleador favorito. No tiene que ser el mejor, no tiene que ser el que reconocías como mejor, pero el que te inspiró, el que te movió, el que te hacía voltear a ver el boxeo, el que tú querías ser o imitabas o tenías un póster. ¿Quién es? No es porque esté hoy aquí, pero es Humberto La Chiquita González. Y en una época para mí, como joven redactor de boxeo, insisto, lo que yo viví con La Chiquita, que era el peleador de barrio, la gente lo quería, y él entendía, transmitía perfectamente bien eso sobre el ring. Me acuerdo muy bien las escenas de los sábados por la noche. Me tocó cubrir. ¿Cuántas peleas tuviste en la Arena México, Humberto? En la Arena México tuve bastantes. Bastantes, ¿no? Me acuerdo que era... Ahí defendí el campeonato nacional con el Canelita Vargués. Con aquel yucateco. Pero tuve bastantes. ¿No? Pero en la Arena Coliseo muchísimas. Y en la Plaza de Toros nomás tuve una. Pero sí, peleé bastantes. Pero, y obviamente las peleas con Michael Carvajal. Fue en la Plaza de Toros, fue en Las Vegas y fue en el Forum. En el César Palace, en donde pelean. Humberto fue el primero en enseñarnos que los pesos no tenían que ver nada con la calidad boxística. Es lo que estamos hablando y te vuelvo a recomendar. Quise recordar ese ratito lo que acabas de decir. Cuando fue pago por evento, yo fui uno de ellos, gracias a Dios, en pesos chicos. Sí. No, y además,
lo que son las cosas. Todavía hoy pesos pequeños muy buenos, como el Gallito Estrada, como el propio Chocolatito González, como el propio, el tailandés Sorron Bisay, están buscando un reconocimiento y una paga, un buen pago, al nivel de lo que tuvieron Chiquita González y Michael Carvajal, que todavía cosa que no han logrado. No se ha logrado. No se ha logrado. Bueno, David, es el programa que más ha durado e insisto, podría quedarme aquí platicando horas. Siempre es un placer verte. Al contrario, Víctor. Chiquita, ¿algo más que decir? Pues nada más es gracias, decirle a Faitelson que muchas gracias y siempre recordarlo y siempre lo tengo aquí en la mente cuando estoy viendo los programas en ESPN. Y a Xochitl un saludo también. También estamos aquí saludándote. Y a ti, pues, Víctor, que siempre en contacto para cualquier cosa. Ahí estamos. Claro. Muchas gracias por todo. Y gracias, David Faitelson. Al contrario, Chiquita. Xochitl, ¿querías comentar algo? Pues fíjate que además de decirles que he disfrutado mucho esta plática, por lo regular no me quedo todo, pero fíjate, hemos tenido en estos foros a los protagonistas del boxeo, empezando por tener a diario a nuestro presidente Mauricio, quien es ese referente de coherencia, de hacer lo correcto, que es una persona que sigue su pasión. Yo quiero reconocer ahorita, porque fue el tema, la coherencia y la gestión de vida, la gestión de las emociones. Quiero darte las gracias, David, por haber compartido esa pasión que tienes por lo que haces, eso que nos compartiste de ser un buen hijo, esos primeros dineros que ganabas y que tu pasión no era el dinero por sí, sino la responsabilidad con tu madre, ese trabajo en equipo, el reconocimiento a tu equipo, que tú no hubieras podido llegar donde llegaste si no hubieras tenido este respaldo del equipo, que el dinero no es la prioridad, el ser un denunciante de la corrupción, el ser esa voz, no de discordia, sino de coherencia. Sí, entonces a mí me encanta compartir, escuchar, conocer a gente que tiene ese perfil. Por supuesto, con la chiquita lo disfruto muchísimo, muchísimo. Y también quiero reconocer y recordar, se lo decía Víctor antes de iniciar, aquellas especies de cápsulas previas a las reseñas de un partido de cada semana que nos regalaban tus palabras a manera de crónica, donde el análisis del momento estaba muy, muy bien sincronizado a una imagen, que ya lo compartiste ahorita, cómo podías lograr eso con el respaldo de un equipo, pero también eran palabras impregnadas de fuertes dosis de reflexión, pero también de poesía. O sea, para mí era una mezcla, sí, una narrativa poética, con imagen, era muy novedoso. Entonces me encantó conocerte, compartir, escuchar más de boxeo desde otra parte de los protagonistas del boxeo. Muchas gracias y excelentísimo panel, Chiquita. Muchos saludos también para ti y pues seguimos, Víctor. David, ¿con qué quieres cerrar? No, nada más agradecer, muchísimas gracias esta oportunidad. Humberto, y no es porque está aquí, es uno de los hombres que más me ha inspirado a mí en el mundo del boxeo y me ha inspirado también como un ser humano. Él es el clásico ejemplo de lo que tiene que ser un mexicano, un hombre que lucha por sus sueños y que lo hace de manera siempre honesta, recto, sin vicios, padre de familia. Yo conozco a su mujer maravillosa, la señora siempre mantuvo el orden en la casa. Decía la chiquita, yo soy el valiente encima del ring, pero mi mujer es la campeona del mundo en casa. Ahí ella es la que tiene el cinturón y es la que manda. Así somos, así tiene que ser la vida. Humberto, siempre fuiste un ejemplo para todos nosotros, una inspiración maravillosa. Mírate cómo estás después de una gran carrera, bien de tus facultades mentales, que eso es lo que siempre le pedimos a Dios, que aquellos que suben, que son parte de una profesión, porque mi padre me lo advirtió, boxeo no, David, boxeo no, hijo. El boxeo es muy difícil, el boxeo, las personas suben al ring a arriesgar su vida. Y cuando terminan con una carrera tan impactante como la de Humberto González y están bien, son realmente un mensaje de Dios. Y yo así veo a Humberto González y la verdad es que lo reconozco mucho y lo quiero y lo aprecio mucho, y lo sabe muy bien. Xochitl, muchas gracias por tus palabras, te lo agradezco mucho. La verdad es que sintetizas todo muy, muy bien, lo que finalmente
quiero expresar con mi periodismo, quiero expresar con mi vida. No soy perfecto, por supuesto, y tendré muchos defectos y muchas imperfecciones, pero al final yo creo que en este medio, yo siempre he dicho que con errores, con imperfecciones, lo más importante es poder ver a la cara a todas las personas y poder decir, oye, Humberto, oye, Juan, oye, Pedro, me equivoqué, discúlpame. No fue un tema de mala fe, fue un error mío, como podemos cometerlo cualquier otro ser humano. Y yo creo que en la vida eso es muy válido. Y Víctor, a ti te agradezco mucho este espacio. Sabes que te estimo, te admiro muchísimo. He visto cómo has desarrollado tu carrera de una forma impactante en el medio boxístico, en el mundo del periodismo, en el mundo de la comunicación. Y la verdad es que mi asombro, mi gran admiración para ti. Me acuerdo muy bien que en la pelea aquella, en la función aquella en el Álamo Dome, era un momento muy difícil para mí porque yo me iba de Azteca, que era mi vida, y había tenido ahí 22 años, y había pasado no solamente los años, sino lo que había pasado alrededor de mi vida mezclado con la empresa. Y me acuerdo que Víctor me llama a un costado y me dice, antes de la función, me dice, oye David, me llamó la Tapí, que era nuestro nuevo jefe. Y ellos tenían miedo de que yo al aire expresara algo inapropiado de la empresa. Y me llamó Víctor y me dijo, David, me dice esto Pablo. Y yo, y Víctor me dijo, me parece una tontería, yo te conozco David y yo sé muy bien el amor y el respeto que tienes por la compañía, por lo que te dio, por la empresa. Y obviamente esta palabra salen sobrando, pero Pablo me recomendó y me indicó que te hiciera saber que, pues que por favor fuera respetuoso. Yo jamás le voy a pegar a un sitio o a lastimar a alguien que me dio tanto, que tuve tantos momentos buenos, malos sí, pero yo reconozco siempre, o trato de reconocer siempre los momentos buenos y positivos que existen en la vida. Y de ninguna manera lo iba a hacer y no, eso no estaba ni siquiera en mi cabeza, pero Víctor me ayudó mucho en ese proceso final de mis días en TV Azteca, lo cual le quiero agradecer, lo quiero agradecer públicamente a él. Y bueno, agradecerle también al Consejo Mundial de Boxeo. El Consejo Mundial de Boxeo, he sido crítico del Consejo Mundial de Boxeo, he sido también un hombre que ha hablado bien del Consejo Mundial de Boxeo, no tengo ningún problema en decirlo. He tenido mis diferencias con don José, que en paz descanse, y he tenido también mis diferencias con Mauricio, y bueno, no pasa absolutamente nada, no hay un comentario de mala fe, son críticas, y a veces intentan ser críticas, o siempre intentan ser críticas constructivas, y yo la verdad creo que el boxeo sufrió mucho cuando don José lamentablemente se va de este mundo. Sufrió muchísimo, dejó un gran vacío. Pero lo que son las cosas, creo que Mauricio es un hombre muy inteligente, con una gran capacidad y con que haya heredado el 10% de la inteligencia y el don humano de su padre, con eso estamos del otro lado. Con eso tendremos un dirigente que será capaz de llevar a este deporte a otro nivel y a un horizonte realmente de beneplácito. Y creo que Mauricio, en los primeros pasos que ha dado como presidente del Consejo Mundial de Boxeo, nos ha mostrado que heredó lo mejor de su padre. Y eso me deja a mí muy tranquilo de que el boxeo está en muy buenas manos. Gracias, David. Mauricio lamentablemente no pudo. Tú sabes que él te tiene una estima muy, muy especial. Hizo todo lo posible, pero tenía algunas cuestiones médicas que tenía que revisar y no pudo estar aquí contigo. Te manda un gran abrazo y como siempre su respeto. Trabajar con David Faitelson es extraordinario. Trabajé muchos años con él y a veces uno no aprecia que obviamente siempre vi a José Ramón como un gran maestro, siempre vi a don José como un gran maestro, pero también he reflexionado y me he dado cuenta que David Faitelson, Mauricio Sulaimán han sido mis maestros. Verdaderamente es alguien de quien puedes aprender, de quien puedes seguir.
Esas tardes en la redacción con David eran simplemente extraordinarias. Has dado un cambio en tu vida también, no solo en lo profesional, en lo personal, tan sano, tan correcto. Tuviste tus momentos de estar dedicado solamente al trabajo. Hoy has balanceado tu vida de una forma muy diferente, lo cual admiro. David es polémica, pero David es pasión. Y eso es algo que hay que aprender muy bien, porque no hay mejor palabra para describir a David Faitelson que pasión. Viajar con él, comer con él, pelear con él, porque también tuvimos nuestros pleitos. Sí. Fue extraordinario, fue algo de lo que se pudo aprender, sufrir cosas como aquella en el Diamond Casino. ¿Te acuerdas? Ya la platicaremos después, no hubo tiempo. Fueron extraordinarios, David, y aprendí tantas cosas de ti que no me queda más que agradecerte de verdad tu amistad, tu consejo y el haberme enseñado tanto y haberme traído a este mundo del boxeo, que gracias a Manolo González y a ti llegué a este mundo y me quedé enamorado y ahora estoy aquí. David, muchas gracias. No, felicidades, Víctor. Felicidades por tu gran carrera, gran trayectoria. Lo estás haciendo muy, muy bien y creo que eres parte de ese nuevo impulso que necesitó el boxeo en México para estar en el sitio que hoy está. Muchas felicidades. Una gran carrera. Gracias, David. David Faitelson, señores. El gran David Faitelson estuvo con nosotros casi 2 horas de programa. Tenemos que cortar porque en 14 minutos viene la versión en inglés. Si no, nos quedaríamos aquí mucho más tiempo, David. No sabes cómo aprecio tu tiempo, cómo aprecio tus palabras. Y eres un gran ejemplo para todos nosotros. Un abrazo, saludos a todos. Xochitl, Humberto y también Víctor, por supuesto. Un gran abrazo para todos. Gracias a todos. Este fue el round número 42 con David Faitelson. Verdaderamente especial. Verdaderamente especial. Gracias.